Amigos, hoy vamos a hacer masa de pizza casera. Está muy rica y es muy fácil de hacer. Ahí tienen los ingredientes con las cantidades para esta receta. Necesitamos harina de trigo, un vaso de cerveza, un vaso de aceite de oliva, un poquito de sal y vamos a amasarlo. En primer lugar, en la amasadora ponemos el aceite, la cerveza, una pizquita de sal y poco a poco la harina, para que no haya grumos. Empezamos a amasarlo y vamos añadiendo la harina poco a poco toda la cadmita. Esto también lo podéis hacer a mano, coger un bol, hacer lo mismo y amasarlo con las manos hasta que se despegue la masa del bol o de la amasadora, que ese es el punto en el cual tiene que ser la masa. Una vez lo tenemos así, la ponemos en una mesa con un poco de harina, la trabajamos un poquito con las manos, la boleamos y esta masa ya está preparada para dejarla en reposo. Si os gustan nuestros vídeos, darle al me gusta, compartirlo en redes sociales, dejar vuestros comentarios y sobre todo suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras recetas. Dejamos la masa en reposo, como os he dicho, de 30 a 60 minutos y transcurrido el tiempo ya tenemos la masa para ponerla en una bandeja. Vamos a trabajarla con un rodillo para hacerla fina y solamente hay que ponerle la salsa que deseéis. Os dejo la receta de cómo se termina esta pizza casera, que es el próximo vídeo, os la dejo ahí, y otras recetas de masas y panes. Nos vemos en próximas recetas.